Okidoki. Pues me tocó, continuamos con la serie que nos puso el pastor, ¿verdad?, para las predicaciones, y me tocó Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Vamos a leerlos todos juntos, porque ahorita que la leamos, vamos a leerla todos juntos, Efesios capítulo 3, 14 al 21, todos juntos y meditemos en lo que estamos leyendo, ¿sí? Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante, que es el amor que excede a todo conocimiento, y es el título que tiene la predicación, ¿verdad? Sí, versículo 14, ¿todos listos? Bien, ok. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Se dieron cuenta lo que leímos? ¿Sí? Es una oración del apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso. Una oración. Y creo que es la segunda oración de la carta de Efesios, ¿verdad? Entonces Pablo está orando por Éfeso. Si reflexionamos, esa oración todavía la podemos usar nosotros en nuestro contexto, porque vimos conocemos todo lo que estuvo pasando en ese tiempo en Éfeso, qué es lo que sucedía, y podríamos decir que podríamos identificarnos claramente con la iglesia de Éfeso, ¿verdad? No sé si se los leo, ¿no? Pero ahorita, si hay oportunidad, le leo Apocalipsis capítulo 2. Me quedé en duda si lo leemos o no, para que veamos a qué se refiere el apóstol Pablo. Bueno, Apocalipsis 2, Daniel. Apocalipsis 2, del 1, ahí síganme, yo se los voy a leer. Apocalipsis 2, me lo voy a leer desde el versículo 2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz de las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su hogar, si no te hubieres arrepentido. Hasta ahí lo voy a leer. Entonces, si vemos el contexto, o sea, de lo que sucedía en Éfeso, vemos, eso era una iglesia como nosotros. Trabajamos mucho, hacemos muchas cosas para la obra de Dios, pero ¿qué es lo que el Señor está recalcando ahí? Que hemos olvidado nuestro primer amor. En pocas palabras, nos hemos convertido en una iglesia religiosa y no en una iglesia que tenga una relación con Dios.
Y a eso se está refiriendo Pablo. Vimos en predicaciones pasadas con el pastor Abner y con el pastor Carlos, ¿verdad? El pastor Abner que nos presentaba ahora, o sea, el sacrificio de Cristo, ¿en qué nos había convertido? En hijos de Dios, ¿verdad? Que ahora vivimos una vida diferente a la que antes llevábamos. Y con el pastor Carlos la semana pasada mirábamos también, o sea, que somos hijos de Dios y que también somos coherederos de todo lo que le pertenece a Cristo. Pero también teníamos unas responsabilidades como hijos de Dios. ¿Sí? Ahora en Cristo somos injertados al pueblo de Dios. Ahora en Cristo somos la congregación de los primogénitos y somos herederos a todo lo mismo que Jesucristo. ¿Sí? Pero ahora Pablo está orando porque nos está diciendo, aún hay más. No se queden nada más con eso. Sí, son hijos de Dios, son injertados en el pueblo de Dios, pero aún hay más. ¿Sí? ¿Y por qué está orando Pablo? El título se llama El amor que excede a todo conocimiento. Pablo está orando para que tengamos una intimidad con Dios, ¿sí? Que vayamos más allá de lo que nos hemos convertido, de las obligaciones que tenemos, de que lo que estamos trabajando para Dios, sí, pero dice, pero todavía les hace falta conocer el amor de Dios. Y es a lo que nos lleva esta oración. Dice Pablo, Él dobla las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, y su deseo para nosotros los creyentes es inmenso y lleno de la gloria de Dios. Pablo nos está invitando a tener una intimidad más profunda con Jesús. Y fíjense, ¿qué es lo que estamos viendo en los grupos familiares? Una intimidad con Dios. Comentaba hace rato aquí en las clases que este jueves me conecté a una iglesia de Sudamérica, era muy temprano y estaban en su tiempo de oración. Y precisamente estaban hablando de lo que estábamos viendo en esta semana en los grupos familiares. Y no sé si soy muy chillón, pero sí se me salió una lágrima y dije, ¿cómo Dios nos está hablando a toda su iglesia? Nos está hablando exactamente lo mismo con los mismos pasajes. Y Dios está hablando a su iglesia. Vengo a este estudio y digo nuevamente el Señor hablando de la intimidad de Dios. La intimidad de Dios, o sea, que Él nos está pidiendo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que pide Pablo de nosotros en esta oración? Aquí nos va a dar la respuesta. ¿Para qué queremos esa intimidad? Dice Pablo, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que tengamos fuerza, para que tengamos el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Que tengamos esa fuerza, para que la fuerza de Dios sea suficiente en todas nuestras debilidades, en todos nuestros problemas, en todo lo que estamos pasando, en las circunstancias que nos están sucediendo en nuestra vida. Dice la palabra que todos los días hay problemas y no se preocupen por los problemas que ya pasaron, dice, porque todos los días tienen sus afanes. Depositemos, dice, toda la carga en Él, pero para eso necesitamos conocerle. ¿Y dónde lo vamos a conocer? En nuestra intimidad, en el lugar secreto, como lo hemos estado viendo. ¿Para qué es esa fortaleza? ¿Para qué Pablo ora para que seamos fortalecidos? Pásale otra. ¿Para qué quiere Dios que seamos fortalecidos? ¿Para qué Pablo ora por esa fortaleza en el interior de nosotros?
para que Cristo habite, para que Cristo more en nuestros corazones. Por eso está pidiendo esa oración el apóstol Pablo. Él desea que Cristo habite en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sí? Tener nuestra intimidad diaria. Si Él comienza a habitar en mi corazón, créanme que esa intimidad que Él nos está pidiendo va a estar ocurriendo en automático. Voy a buscarle, voy a conocerle. ¿Ya? Decíamos en los grupos que esta intimidad, la intimidad que estamos teniendo, no nos está obligando el Señor a nada, como vimos en el discipulado, ¿verdad? El compromiso que tenemos simplemente por el hecho de ser cristianos, de ser hijos de Dios, como lo dice Pedro en primera de Pedro, capítulo 2, versículo, creo que es el 9, donde dice quiénes somos, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué más? Pueblo adquirido con Dios para que anuncie las virtudes. Ese es el compromiso que tenemos como cristianos por ser hijos de Dios. Pero la intimidad con Dios es muy diferente. Ahí dice, ahí donde le vamos a conocer, ahí donde vamos a recibir bendiciones desde Dios. Ahí donde Dios nos va a revelar tantas cosas, como dice Jeremías, tantas cosas que no conocen en esa intimidad. Y eso es lo que me está pidiendo Pablo, que Cristo habite en mi corazón, que Cristo habite. ¿Sí? Porque esta es su morada, este es su hogar. ¿Sí? Y si yo dejo que el amor y el poder de Cristo que está en mí fluya, lo voy a tener día con día, lo voy a estar experimentando ese amor con Él. Día a día. Y sigue orando Pablo y llega a uno de los puntos centrales de la oración. Pablo sigue orando y es aquí donde se construye en este punto una base sólida sobre la vida del creyente. Pasamos que nos dice arraigados en amor. Pablo ora para que seamos arraigados en amor. ¿Para qué? Pero primero, ¿qué es arraigados? Pregunta matona. ¿Qué es arraigados? Arraigados en amor. ¿Pero qué es arraigados? Estar sujeto, unido, ¿verdad? Unidos, ¿verdad? Difícil de extirpar, difícil de sacar, difícil de quitar. Eso es lo que Pablo está pidiendo, que Cristo esté arraigado en mi corazón, que no se quite de ahí, que nada ni nadie lo pueda reemplazar, nada ni nadie, arraigados en amor. Perdón. Pablo ora para que seamos plenamente capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Del amor de Cristo. Sí, es inmenso, nuestra mente finita no lo va a poder determinar, ni se va a poder imaginar. Y eso es lo que Pablo está orando, para que nuestro amor sea arraigado para comprender lo incomprendible. ¿Se acuerdan del segundo estudio de nuestra intimidad con Dios? De tesoros ocultos, ¿verdad? ¿Qué decía ahí en ese estudio, verdad? Hicimos referencia a Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas ocultas y maravillosas, ¿verdad? Que tú no conoces. Y decíamos, todos esos tesoros que Dios nos da en esa intimidad, ¿son para todos o solamente para el que lo busca? Era para el que lo busca, el que está teniendo esa intimidad.
Dios nos revela ahí en ese lugar tantas cosas, y por eso Pablo me dice, oro para que sean arraigados, para que comprendan lo incomprensible. Viene la oración, comprendamos. Y por eso digo, ay Señor, qué grande eres, Padre, cómo tú nos estás uniendo todo tu mensaje, todo lo que quieres para el día de hoy. Y luego dice uno, como dijo Jesús, ¿qué nos pasa, verdad? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no queremos? Dios nos está dando todo y nosotros lo estamos rechazando. Quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros no queremos. Pablo ora para que tengamos la fuerza, la capacidad para conocer profundamente este amor incomprensible. No se trata de un conocimiento meramente intelectual, sino de experiencia vital, de estar arraigados y cimentados en este amor. Comprender la vastedad del amor de Cristo, su anchura, longitud, altura y profundidad, es tarea para todos los cristianos, para todos los santos. ¿Y cuál es el resultado de esta intimidad, de esta relación con el Señor, de vivir en esa profundidad? ¿Cuál es el resultado? Ser llenos de la plenitud de Dios. Que nos dice en otros pasajes, sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Sean llenos, embriáguense pero del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es lo que nos está diciendo. Si nosotros logramos tener esa intimidad, de ir más allá, lo de simplemente decir, Señor, te acepto como mi Salvador. Yo sé que tú estás en mi corazón, y es cierto. Desde ese momento, cuando nosotros le decimos que sí, genuinamente, Él pasa a habitar en mi corazón. Pero dice Pablo, hay que ir más allá. ¿Qué nos falta? Esa intimidad. No la tenemos. Porque decíamos en uno de los estudios, cuando nosotros estamos teniendo esa intimidad, lo que sucede en lo oculto, ahí donde nadie nos ve, ahí en nuestro aposento, dice, lo que sucede ahí, Dios lo revela en lo público. ¿Y cómo lo vamos a revelar? Una manera es nuestro testimonio de vida. Dios pasa a ser mi prioridad. Yo comienzo a vivir en evidencia en su palabra. Vivo para Él, como dijo Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? ¿Por qué lo decía Él? Porque Él era lleno del Espíritu Santo. Dijo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Pero Él tenía intimidad con Dios. Vimos también en esta semana que Daniel tenía intimidad con Dios, Jesús tenía intimidad con Dios, y esa era su máxima prioridad, la intimidad. Y vimos los resultados en sus vidas, testimonio de Daniel, y dice, y Dios lo honró. Dios lo honró debido a esa intimidad. Jesús también, Dios lo honró, le dio fama, poder y le dio autoridad en su palabra. Como cristianos, como hijos de Dios, si tenemos esa intimidad, decíamos ahorita que nuestro compromiso simplemente por el ser del pueblo de Dios es anunciar su palabra. Pero si tenemos esa intimidad con Él, esa palabra que estamos anunciando va a llevar poder. Vamos a tener autoridad también de su palabra. Ser llenos de la plenitud de Dios, ser llenos de su sabiduría, ser llenos de su valentía, de su fuerza, de su misericordia, su consuelo, su amor, su conocimiento. Esto es lo que significa vivir una vida rebosante de la presencia y del carácter de Dios. Ser llenos de todo eso. Ser llenos de sabiduría, de amor, de fortaleza, de misericordia, de todo su amor. ¿Verdad? Vamos a vivir como resultado una vida
rebosante de la presencia y el carácter de Dios. El poder que actúa en nosotros. Esta experiencia no depende de nuestro propio esfuerzo. Sabemos y lo vimos que nuestro esfuerzo es limitado. Y le damos otra. Pablo continúa en su oración, ya en el versículo 20, dice, con una expresión de alabanza a Dios, que nos recuerda que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Poderoso para hacer mucho más abundante. ¿Según qué? Dice el pasaje. Según el poder que actúa en nosotros. Su poder obrando en nosotros, no nuestro poder. Vamos a estar obrando de acuerdo al poder que actúa en nosotros, pero el poder de Dios. Este poder nos permite ir más allá de nuestras propias limitaciones y experimentar la plenitud de Dios. Nos capacita para conocer el amor de Cristo y ser fortalecidos interiormente. Voy a hacer un anuncio antes de tiempo. Hermanos, si no están asistiendo a los grupos familiares, asistan, hagan el esfuerzo, búsquenlo. El estudio de la semana pasada, esta semana que terminó, era la prioridad innegociable con Dios. Nada ni nadie nos puede hacer que cambiemos nuestra intimidad con Dios, mi tiempo con Dios diario. Nada ni nadie. Y el de esta semana es la voz de Dios en el silencio. ¿No les gustaría escuchar la voz de Dios? ¿O cómo se escucha la voz de Dios? Lo vamos a aprender en nuestra intimidad. Por eso, si no están asistiendo a un grupo, les invito a que asistan. Yo creo que todos sabemos de que la intimidad con Dios es muy importante. Una, para mi relación con Dios y para mi día a día. ¿Lo creemos? Sí. Y aquí viene el machetazo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Si todos sabemos, ¿por qué no tenemos esa intimidad? Y sabemos que es importante, que es de bendición para nuestra vida, que es de bendición para mi familia, para mis hijos. Entonces, ¿por qué no estamos teniendo esa intimidad con Dios? Si es importante. Y sí lo tenía aquí, un machetazo. Y era esa. Tenía esa referencia, un machetazo. No voy a hablarles ya de lo que sucede ahí, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, porque alguien se va a bañar aquí. Alguien se va a bañar. Ay, la miro lleno de agua. Ay, fría. Ay, está bien helada. Pero vale más el sacrificio. No es cierto, no es cierto. Entonces decíamos, me gustó cómo terminábamos en este estudio de esta semana que tuvimos. Para hacer mucho para Dios, hay que permanecer mucho con Dios. Para hacer mucho para Dios, hay que permanecer mucho con Dios. Y una pregunta que hacíamos muy seguido antes, al principio en los grupos familiares, ¿cómo está su relación con Dios? La hice varias veces cuando me tocó predicar. ¿Cómo está su relación con Dios? Y en ese entonces me decían, bien. Y ahora ya no los escuché. Hermano, yo creo que ya vamos a terminar. ¿Verdad? Todavía. Hay tiempo, sí. Ok. Miren, la oración de Efesios de 3, del 14 al 21, nos invita a una experiencia de fe profunda.
a una experiencia. Uno, a ser fortalecidos interiormente, la fortaleza de Dios, a que Cristo habite profundamente en nuestros corazones, no nomás recibirlo, darle entrada y que ahí se quede. No, que Él habite profundamente, que Él tenga control de mi vida, ¿verdad? A estar arraigados y cimentados en amor, que nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Por nada ni nada del mundo, nada ni nadie me impedirá o cambiaré mi tiempo con Dios. Innegociable, sí. Nada ni nadie, por nada del mundo lo podría hacer. Comprender la vastedad del amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Entender ese amor del Señor. Porque a veces no lo entendemos. Sí, comprenderle, y comprenderle es conocerle cada día más. Hoy mirábamos en el estudio de aquí de abajo de cuando Moisés y Aarón fueron a Faraón, ¿verdad? Le mostraron los milagros, ¿verdad? Las pruebas que llevaban. Faraón vio también muchos milagros de Dios, pero decíamos que los milagros no son suficientes muchas veces para llevarlos al camino del Señor, para que conozcan a Dios, ¿no? Tenemos que escuchar la palabra y hacer su palabra. Porque ¿qué pasó con Faraón? Vio todos esos milagros y ¿qué pasó? Su corazón se endureció cada vez más. Y así vemos muchos cristianos que nos hablan de la palabra del Señor y nuestro corazón se endurece cada vez más. ¿Por qué? Decía, porque no le conocemos. Decía Faraón, ¿quién es Jehová para que yo los deje ir? ¿Quién es? Y su corazón se endurecía cada vez más. Cada vez más. Entonces, y el último punto, ser llenos de la plenitud de Dios. Vivir lo que veíamos ahorita. Vivir en sabiduría. Ser llenos de sabiduría. Ser llenos de amor, de fortaleza, de misericordia. ¿Verdad? De todo el amor de Dios. Eso es lo que Él nos está pidiendo. Y esta experiencia no es un sueño inalcanzable. Está disponible para nosotros según el poder que actúa en nosotros. Todo eso está disponible para nosotros. Y una clave fundamental para acceder a ese poder, a esos puntos que vimos de fortaleza, de intimidad, de comprensión, del amor de Cristo, es establecer y proteger, ¿qué creen? Nuestro lugar secreto, nuestra intimidad con Dios, ese punto donde nos reunimos con Él. Ahí está la clave, es ahí donde recibimos la fortaleza, la sabiduría y el poder necesario. Es ahí donde nuestra comunión constante nos permite comprobar el poder de Dios y crecer en disciplina espiritual. Es allí donde ocurren todos los milagros de nuestra vida. Es ahí donde le vamos a conocer. Es ahí donde nos va a revelar el por qué estamos teniendo estos problemas el día de hoy. Es ahí donde Él me va a dar la solución a esos problemas por los que estoy experimentando. Pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que Él nos lo revele, para tener en esa intimidad que Él nos está pidiendo que tengamos. Entonces, mis hermanos, desde hoy establezcamos un espacio inviolable para buscar su rostro. Si no lo tenemos, busquémoslo, hagámoslo. En la Biblia dice que se encerraban en su santo aposento. Dale más. No está bien. Dale. Ahí mero. ¿Qué es eso? Es una puerta, ¿verdad? Pero ahí me está haciendo referencia a lo como viene en la Biblia. Vete a tu aposento y cierra la puerta. Cierra la puerta. Y ahí ten tu intimidad con Dios. Ahí donde solamente están Él y nosotros. Tú y Él y nadie más. No celular, no televisión, no distracciones. Solamente somos Él y yo en esa intimidad.
evalúa tu tiempo con Dios. Dice, haz un balance de calidad y cantidad de tiempo que dedicas para buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo pasas en esa intimidad? ¿Cuánto tiempo? Establece tu lugar secreto. Decíamos que si no lo tienes, hazlo, escoge ese lugar. Puede ser en el patio, allá, o puede ser en tu habitación. Y experimenta, ahí experimentemos la plenitud del amor de Dios. Oremos, hermano, oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que tú estás obrando en esta iglesia, Señor. Sabemos que quieres dirigirnos nuevamente, que regresemos a ti, Señor, que regresemos al primer amor, que quitemos toda religiosidad de nuestra vida, Señor, y que, Padre, que te conozcamos a través de esa intimidad con Dios, que oremos, que doblemos la rodilla como lo hacía el apóstol Pablo, ¿verdad?, por la iglesia de Éfeso. Así también, Señor, nosotros la doblamos por la iglesia Torre Fuerte, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Pon un corazón de carne en cada uno de nosotros y que tu palabra sea escrita en él, Señor, ¿verdad? Danos esa fuerza y esa valentía, Señor, para poder llevar al mundo, a esos necesitados que no te conocen, Señor, que te conozcan, Señor, traerlos nuevamente a tus pies, Señor. Gracias, Padre, gracias por ese amor inmerecido. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, porque tú estás obrando en nosotros, Señor. Danos ese entendimiento, Señor, para caer ante ti, Señor, para volver a ti, a nuestro primer amor, Señor. Gracias, Padre, y te pido por los hermanos que se van a bautizar el día de hoy, Señor, que seas con ellos, que ellos sean llenos también de ti, Señor, y que a nosotros nos ayudes para poderlos guiar, Señor, por tu camino, para seguirlos alimentando, para seguirles dando de tu amor, Señor. Gracias, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y se da la palabra.